Continuamos con más en el programa y vamos a hablar de lo que está pasando esta semana con el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en los Estados Unidos. Tenemos información para compartir con ustedes a esta hora de la noche. Nos vamos en directo hasta los Estados Unidos. Con nosotros está Eric Foronda, periodista boliviano desde Estados Unidos. Eric, buenas noches. Cuéntanos, por favor, qué es lo que ha sucedido en esta jornada. Bienvenido. Hola Priscila, buenas noches. Buenas noches, audiencia de Bolivia. Hoy día fue un día diferente. Hubo tres muy importantes testimonios. Estuvieron el general Marcelo Antezana, estuvo la señora Trinidad Ortega y finalmente, el último de los testigos convocados para hoy día, estuvo Carlos Sánchez Berzaín. Carlos Sánchez Berzaín ha tomado una declaración de 3 horas y media y no ha concluido. Todavía hay parte de la mañana que tiene que concluir su declaración. Extensa declaración que te voy a contar detalles, pero vamos por orden. Marcelo Antezana tuvo una intervención mediante video, fue convocado por la parte demandante. Las partes sustanciales que dijo Marcelo Antezana son 3. La primera es que a la pregunta de si ordenó disparar a los civiles, él dijo no. A la pregunta de si ordenó matar, dijo menos, peor. Y la tercera es que cuál fue la instrucción que él envió a su tropa para salir de UNI, donde se produjeron enfrentamientos, y de Chasquipampa, donde hubo otro enfrentamiento muy fuerte, como recuerdas, en octubre del 2003. En el caso de UMI, él dijo que deberían salir con instrucción militar, evitando contacto con los manifestantes y resguardando la vida de los soldados. Y en el caso de Chasquipampa, él relató que la tropa, que en realidad era una pequeña avanzada de la tropa, eran como 6 militares, fueron emboscados, dijo Antezana, por entre 4 a 5 mil personas, que les pedían que entreguen sus armas y que dejen el camión militar. Antezana ordenó que dejen el camión militar. Después la población volteó y quemó el camión militar. Y dijo que los soldados se vayan para evitar una masacre para ambos lados. En el caso de la señora Ortega, ella fue testigo de 3 muertes de ciudadanos alteños. Todo esto ocurrió el domingo 12 de octubre, en la que vio en Río Seco cómo se ocurrieron asesinatos en las muertes de 3 ciudadanos, 2 en un enfrentamiento o movilización, y 1, según la señora Ortega, fue cuando un soldado se negó a disparar y que el oficial a cargo de ese pequeño escuadrón le disparó al soldado, provocando una muerte instantánea. La señora tuvo un testimonio conmovedor porque además ella fue golpeada en el Alto cuando se estaba trasladando a su casa. Recibió culatazos, tuvo problemas, heridas muy profundas en la cabeza, le rompieron el brazo y no pudo recibir asistencia médica, primero porque las clínicas ya no tenían capacidad, los centros de atención, y segundo, porque los centros de atención más lejanos no podían llegar por los bloqueos. Y el tercer testigo, convocado también por la parte demandante, fue Carlos Sánchez Berzaín. Más de 3 horas y media entre las preguntas de los demandantes y de la defensa. Las frases importantes fueron muchas. Sánchez Berzaín dividió, los abogados le hicieron dividir como en 4 o 5 áreas específicas. La primera era sobre su carrera política muy veloz, su carrera profesional. La segunda ya entraron en los hechos de Solata, y el abogado de la parte demandante le dijo si él conocía personalmente
pudo conocer personalmente a alguna de las 9 víctimas que están demandándolo. Él dijo que no. Cuando el abogado le preguntó si sabía y conocía y qué sentía, y si sentía que Marlene era una víctima inocente de los acontecimientos del 2003, Sánchez Berzaín dijo que sí, que sentía que era una persona que murió inocente en estos lamentables hechos de octubre del 2003. El abogado le preguntó también si había mandado condolencias. Él dijo que sí mandaron condolencias, no solamente a ella, sino a todas las víctimas, y que todo eso fue una tragedia nacional. Posteriormente, gran parte del debate, casi una hora, se focalizó sobre las responsabilidades, atribuciones que tenían los ministros de defensa, el ministro de gobierno, el presidente, el alto mando militar, el comando en jefe, tanto atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado como por la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Ley del Poder Ejecutivo y otras normativas. En este punto específico fue una serie de preguntas específicas de la parte demandante para que Sánchez Berzaín explique cuál era su rol en todos los conflictos. Y él dijo que las atribuciones y las órdenes principales son emanadas desde la Presidencia de la República, mediante el capitán general, que es el presidente, y que él, como ministro de Defensa, tiene la responsabilidad de dar toda la política administrativa de las decisiones que se toman en alto nivel. Eric. Y que son el comando en jefe y todas las instancias submedias las que hacen el trabajo operativo y técnico. Dime, presidente. Eric, esta parte es muy importante, o tal vez te entiendo mal, pero es cuando Sánchez Berzaín responsabiliza completamente al presidente en ese momento, al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, que él tomaba las decisiones y él tenía que cumplirlas administrativamente y los mandos medios cumplir las órdenes. ¿Es más o menos eso? No. Lo que él decía es que las decisiones macro las toma el presidente, pero las decisiones operativas y logísticas las van tomando los diferentes comandos, el comando en jefe, los comandos departamentales y las unidades operativas que están a cargo en el territorio donde se desarrollan los actos. Especificó muy bien y puso los ejemplos en este caso. Sin embargo, también Sánchez Berzaín admitió ante las preguntas de los demandantes que las políticas globales asumidas tanto en el traslado del convoy de gasolina que tú recuerdas, como en el operativo de evacuación de los turistas, ha sido una decisión política asumida por todo el gabinete. Y la parte ya operativa fue una responsabilidad de los militares y de la policía. Bueno, entonces la responsabilidad está en manos de quienes lo llevaron a cabo, o sea, quienes llevaron a cabo la orden, porque aquí, más allá de quiénes son los responsables directos de haber llevado todo este mar de violencia, el 2003, también está quienes son responsables de esa orden. ¿Aquí estaría aceptando que ellos tomaron estas decisiones? Mira, es interesante aquí cómo funciona la justicia en Estados Unidos. Te cuento dos episodios. Uno, esta mañana la señora Ortega, cuando se refería a los hechos del Alto, con mucho dolor, ella mencionó palabras como masacre, que también los mencionó el ex sacerdote Wilson Soria en la intervención de él ayer. Y el juez le llamó la atención porque les dijo que ninguno de ellos, ni en el caso de Soria ni de la señora, podían ellos adjetivizar, editorializar los hechos
que están en proceso de ser juzgados. Es decir, en este momento nosotros no podemos decir si hubo responsabilidad o no. Son los hechos que están presentando cada uno y es algo que corresponde al jurado decidir si son o no son responsables, si el grado de responsabilidad y por lo tanto el grado de autoridad que tuvieron en cada instancia. La rigurosidad que pide el juez en el uso de los términos, en el uso de los conceptos, en el uso de los adjetivos calificativos, es una muestra de cómo el sistema judicial protege, aún en medio del proceso y sobre todo en medio del proceso, a la parte demandante como a la parte demandada. Así que sobre eso hay que esperar qué aportes más hay, querida Priscila. Otro de los temas interesantes es la polémica que puede empezar con los abogados. Sánchez Berzaín comenzó con 3 escaramuzas, vamos a decir, con el abogado de la parte demandante, que le pedía precisión en varios temas, pero una precisión que le daba opción a la respuesta de sí o no. Y Sánchez Berzaín no se negaba, pero decía sí, pero, y siempre trataba de aumentar alguna argumentación o algún contexto a algunas de sus respuestas, hasta que el abogado en las 3 oportunidades le dijo: usted, por favor, limítese a responder si es sí o no. Y Sánchez Berzaín tuvo su revancha cuando el abogado le mostraba decretos, las traducciones eran inexactas. Sánchez Berzaín le decía que estaba mal, que no iba a responder hasta que no tenga el texto originalmente y bien traducido. Obligaba eso a que se llame a los traductores, vuelvan a traducir y que tomen la nueva traducción como traducción oficial. Eric, el abogado también... Sí, dime. Por favor, Eric, todavía no ha terminado entonces la declaración de Sánchez Berzaín. Mañana continúa y Gonzalo Sánchez de Lozada también se sienta esta semana en esta misma silla. Sí, esta semana es seguro que Sánchez de Lozada declara. Lo que no se sabe si es mañana o el jueves. Hay una gran posibilidad que sea el día de mañana, dependiendo de cuánto más puede tomar la declaración de Sánchez Berzaín. Pero también es otro de los temas que pidió el juez a las 2 partes, que sean más específicos en la lista para convocar a los testigos. Aparentemente los testigos de la parte demandante ya están en la parte final. Queda todavía el testimonio de Juan del Granado, de Víctor Hugo Canelas, de otras familiares de víctimas, y bueno, el de Sánchez de Lozada y otras más que tiene la parte demandante. Luego vienen como aproximadamente 19, tengo entendido, testigos de la parte de la defensa. Entonces tenemos todavía mucho material para compartir junto a Eric, a quien le agradecemos infinitamente estos contactos que son tan importantes para hacer el seguimiento a lo que está sucediendo. Eric, nos contactamos mañana para ver qué más dice el zorro Berzaín en torno al 2003. Muchísimas gracias por este contacto. Ok, Priscila, un gusto y como te digo, fue un día de aportes históricos bien interesantes. Antesana tuvo una declaración muy importante respecto a las responsabilidades y las órdenes que él dio, y ya en el campo operativo, no en el campo político y de responsabilidad política como tuvo Sánchez Berzaín. Antesana, como tú sabes, en esa época era comandante del Colegio Militar y fue el responsable de todos los hechos que ocurrieron en Chacipampa y en UNI. Así que esto es un aporte a la justicia, es un aporte a la historia, que creo que es además un muy buen ejercicio de una justicia independiente que se cuida en todos los detalles, de forma y de fondo, de que este proceso cumpla toda la rigurosidad necesaria. Muchísimas gracias, Eric, por este contacto. Un abrazo hasta los Estados Unidos. Un abrazo, Priscila. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos con más en Todo a Pulmón.